con una extensión territorial estratégica donde sus fronteras abrazan el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con un icónico canal marítimo que promueve el intercambio económico mundial. Un país con más de 4.5 millones de habitantes y ciudades como Ciudad de Panamá, San Miguelito y Colón, donde rascacielos modernos se elevan junto a casas coloniales históricas. Tenemos a Panamá. Tenemos que llevar la palabra donde está esa escasez, a donde está esa falta de conocimiento, para que a través de la luz que el Señor ha derramado en nosotros, seamos de bendiciones para alguien más. México, Europa, América Central, estamos entrando em Panamá. E a igreja foi encarregada de dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra. Panamá, al ritmo del cielo. Un corazón de misionero, un corazón de misionero, un corazón de misionero. Un encargo nació en el corazón de Dios. Un encargo nació en el corazón de Dios. Conquistar Centroamérica, esa es nuestra misión. Conquistar Centroamérica, esa es nuestra misión. Sin dudar del suspiro obedecimos el comando. Sin dudar del suspiro obedecimos el comando. Y poco a poco Panamá, el Señor va gobernando. Poco a poco Panamá. Bienvenidos a Casa de Constructores, Panamá. Amén, hermanos, nos encontramos en el barrio Juan Díaz Barragán, calle Segunda, en la casa 85. Deus não precisa criar um homem super capaz, porque o super capaz está dentro do homem. Depois da morte e ressurreição, Deus foi capaz de colocar, Cristo dentro de nós. Cristo dentro de nós, irmão, é o poder de Deus. Então, o poderoso não precisa ser você. O capaz não precisa ser você. O capaz é Deus. Ele opera através da sua palavra. América Central, você sabe que nós estamos nos fixando em Panamá? Os comportadores estão fazendo um trabalho bonito lá no Panamá. Amén, Jesús es el Señor. Amén, amados hermanos, todos sean bienvenidos a una reunión ministerial más que Dios nos regala a través por estos medios. Amén, hermanos, donde el Señor quiere acercarnos por medio de su palabra profética y todos nosotros podamos recibir cada semana un encargo nuevo que el Señor nos da a través de una serie, Palabra, Vida y Edificación, cuyo objetivo es que usted tome esta palabra, la pueda recibir en su corazón, pero también asimismo pueda practicarla para que se torne realidad en su vida cotidiana, en su vida social, para traer al Señor de regreso. Amén. Hermanos, antes de iniciar, queremos hacer algo muy práctico. Comience a reenviar este link a todos los conocidos, a sus familiares, a los hermanos de la iglesia, a personas que usted esté cuidando. Comience a reenviar este link para que todas las personas, hermanos, puedan entrar a esta reunión y así, Señor, se les pueda aparecer por medio de su palabra profética. Amén. Amén, hermanos. Mientras que eso suceda, ¿qué tal si oramos? Mientras que muchos hermanos están enviando el link en estos momentos, vamos a orar para que el Señor en esta noche sea hablándonos a través de su palabra. Amén. Amén, Señor Jesús. Señor, gracias por tu palabra profética. Gracias por esta semana que tú nos estás hablando y nos sigues hablando. Señor, de verdad, Señor, queremos tener una actitud positiva. Queremos recibir la palabra, creer y obedecer. Señor, toma nuestro corazón, toma nuestra mente para que esté inclinada al Espíritu y así podamos estar inmersos a tu palabra. Oh Señor Jesús, aleluya, amén. Amén, hermano, Jesús es el Señor. De manera muy práctica también queremos recordar que estamos disfrutando la serie Palabra, Vida y Edificación, parte 2, Evangelio de Juan. El tomo es la resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo, y hoy ya terminamos la última semana de este tomo, que es la cuarta, y el encargo de esta semana que estamos disfrutando es Simón pastorea mis ovejas.
¿Qué tal si usted escribe en el chat, repite en su casa, abra su boca y proclame? Diga, Simón pastorea mis ovejas. Y el Señor nos regalaba la lectura bíblica de este encargo. Está todo en el Evangelio de Juan, pero el capítulo 21, del versículo 1 hasta el 25. Ahí está el encargo central de lo que el Señor nos quiere desarrollar en esta noche para que podamos ser uno, hermano, en traer al Señor de regreso por medio de pastorear, por medio de evangelizar. Pero Dios nos da una palabra de inicio, una introducción muy linda, muy preciosa, recordándonos, hermano, unido a la semana anterior, hermano, que el Señor resucitó el primer día de la semana, hermano, y esa resurrección trajo vida en abundancia, hermano. Hoy Dios, hermano, salió victorioso, y ese que fue capaz en vencer en la cruz del Calvario, aquel que resucitó de entre los muertos, hermano, hoy mora en nosotros. Él está con nosotros, hermano, y hoy tenemos, hermano, la capacidad, hermano, de vivir en victoria, hermano, de estar en el Espíritu, porque aquel que estuvo en victoria, el victorioso, ahora mora dentro de nosotros. Ahora nosotros, hermano, necesitamos estar ejercitando nuestro espíritu, creer y obedecer en la palabra, volvernos pobres en espíritu, humillados, hermano, experimentar, ejercitar nuestro espíritu humilde para recibir todo lo que el Señor nos está dando. Esta semana el Señor nos regalaba un versículo, iniciando en Juan capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da. ¿Por qué? Por las ovejas. Hermano, el buen pastor da su vida. Hermano, mire, ahí resalta, hermano, y es muy claro el Señor. Un buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Hermano, es quien da su vida por las ovejas. Hermano, el Señor, hermano, dio su vida por todos nosotros. Él murió, hermano, fue injurado, fue calumniado, recibió una gran oposición tremenda, hermano, pero Él dio su vida, hermano, por causa de las ovejas. Él es nuestro buen pastor. Él, hermano, de manera muy práctica, hermano, descendió de los cielos, dejó su posición, pero vino a esta tierra, hermano, con una característica como un siervo. El Señor nos mostraba esta semana, hermano, cuya característica de un siervo. Decía, Jesús vino como el Salvador, vino como un siervo, pero a la vez también vino como un buen pastor. Hermano, y Él como siervo, hermano, viniendo en forma humana, decía el Señor, asumiendo la condición de un siervo. Y este siervo tiene cuya característica de ¿qué? De ser obediente y ser sumiso. El Señor fue muy obediente, hermano. Él, hermano, venir a la tierra en condición de hombre, hermano, y padecer, fue calumniado, fue odiado, fue golpeado, fue maltratado, hermano, pero fue obediente. Ese es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, hermano, y dice más adelante, y fue sumiso también. Hermano, en Él, hermano, no se abrió pecado, no hubo palabras negativas, no hubo palabras obscenas. Él fue obediente y fue sumiso. Hermano, Él fue muy fiel a lo que Dios le encomendó. Por eso, hermano, Él al morir en la cruz del Calvario, dando su vida por todos nosotros, Él vino como el Salvador, pero también vino como ese siervo amoroso, que lo dio todo, lo entregó, fue fiel. Hermano, por eso, el Señor en la página 55 nos decía, durante el tiempo que estuvo en la tierra, el Señor estuvo en la tierra, Jesús fue fiel al Padre. Mire, hermano, Jesús vino como el Salvador, pero Él también vino como el siervo. Y este siervo, hermano, fue fiel al Padre. Dice, dejando claro que no vino por voluntad propia, sino para hacer la voluntad de Dios. No vino a buscar su propia gloria, sino la gloria del Padre. No vino a hablar sus propias palabras, porque el Padre que permanecía en Él, hablaba por Él. Hermano, Jesús como el siervo, como el buen pastor,
hermano, que dio su vida por las ovejas, hermano, Él fue fiel. Hermano, no vino a hablar sus propias palabras, no vino a buscar su gloria propia. No, Él fue fiel, hermano, porque quien hablaba era el mismo Padre que hablaba por medio de Él. Y decía el Señor, Jesús fue rechazado por muchos, pero en Betania encontró personas que lo amaban. Amén. Hermano, Jesús fue rechazado por muchos, pero en Betania encontró personas que lo amaban. Hermano, y ahí en Betania, hermano, ahí estaba Simón el leproso, hermano, que representa toda la vida de la iglesia, cada uno de nosotros, hermano. Pero hoy nosotros, hermano, hoy nosotros no somos los que rechazamos al Señor. Nosotros hoy no rechazamos al Señor. Hoy nosotros, hermanos, como Betania, hermanos, somos aquellos que amamos la palabra profética, con reverencia, no buscando gloria propia, no hablando mis propias palabras, sino que hablando las palabras que Dios me da. Hoy Dios está usando a nuestro hermano Pedro como el canal, hermano, como el enviado de Dios, como el apóstol, donde Dios habla a través de nuestro hermano Pedro. Hermano, y nosotros como ese siervo, hoy nosotros como la actitud, como el buen pastor, hermano, cuidando del rebaño, hoy vamos a cuidar a las personas con la misma palabra que Dios nos da. No vamos a cuidar a las personas por un bienestar de exaltarnos ni de hablar nuestras propias palabras. Hermano, que el Señor nos lleve cada día a ser fiel, como ese siervo y buen pastor que da la vida por las ovejas. Amén. Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y como sus ovejas, el Señor siempre nos confirma la palabra. En Marcos 16:20, el Señor nos animaba en esta semana diciéndonos que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Gracias al Señor porque la iglesia en Valledupar, las iglesias de la región, a pesar de que tenemos poca fuerza, estamos saliendo, estamos predicando en todas partes. Y nosotros creemos que el Señor es quien nos está ayudando. Y la palabra está siendo confirmada cada vez que salimos a las calles, cada vez que las personas son liberadas, cada vez que las personas experimentan la vida del Señor. Esas son las señales, la libertad que las personas tienen en su interior cuando reciben la palabra profética, cuando hacemos gritos de guerra con ellos, cuando compartimos con ellos. Estas son las señales. Y hermanos, seguimos adelante obedeciendo al Señor. Y después de su resurrección, el Señor se hizo el Espíritu, entró en nosotros, nosotros fuimos regenerados. Y esto es algo maravilloso porque nos hizo hermanos de Jesús, nos hizo sus hermanos, somos discípulos, somos hijos de Dios. Y Jesús, nuestro Señor, todavía no ha dejado ni ha terminado su comisión. El Señor nos hablaba en esta semana que la comisión del Señor ha continuado a través de nosotros, que somos la iglesia. Entonces, hermano, esto nos anima a seguir adelante porque el Señor, que fue elevado, sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder y señorío, y recibió la autoridad, la fue transmitida a la iglesia. Hoy nosotros tenemos esa autoridad. Hoy nosotros tenemos la autoridad del Hijo en nosotros. Y el Señor también nos hablaba y nos animaba que por eso es que necesitamos aferrarnos a la palabra. Recordemos la experiencia de Pedro. A pesar de que Pedro manifestó y expresó, porque en medio, hermano, de la labor de la predicación del Evangelio enfrentamos muchas luchas y hay mucha presión, como el Señor nos ha estado hablando. Pedro, cuando todo estaba bien, no se conocía a sí mismo y él dijo que daría su vida por el Señor. Muchas veces nosotros hemos tenido esta experiencia y esto demuestra, como el Señor nos hablaba, nuestras debilidades. Si hubiera negado al Señor solo una vez, podría haber sido por debilidad. Si lo hubiera negado 2 veces, todavía sería perdonable. Pero negarlo 3 veces ya constituiría un fracaso. Al negar al Señor 3 veces,
Pedro debe haber pensado que el Señor lo rechazaría y usaría a otras personas. Hermanos, el Señor lo conoce a usted. El Señor me conoce, nos conoce a todos. El Señor sabe, así como le dijo, y a Pedro, es como si dijera, coloque aquí su nombre. Pedro, no me he olvidado de ti, y mucho menos te abandonaré. Gracias al Señor por esta palabra de vida, de consuelo, que en medio de nuestras debilidades y aún en la forma como nosotros mismos hayamos negado al Señor, tenemos que ir delante de Dios porque hemos cometido errores. Y eso es negar al Señor. Pero el Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros. Créalo, hermano. El Señor dice, no me he olvidado de ti y mucho menos te abandonaré. Por eso, importantísimo también otro punto, por causa de nuestra debilidad humana, tuvieron mucha dificultad los discípulos para creer en el milagro de la resurrección. Hubo mucha dificultad. Cuando María llegó, a los que habían estado con el Señor, a los discípulos, estaban tristes, llorando, pero cuando ella llegó y cuando oyeron a María, que había sido visto el Señor por ella, no lo creyeron. Luego tuvo que aparecer el Señor a los 11, y el Señor les reprochó su incredulidad y su dureza. Hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. Hay incredulidad, tenemos que arrepentirnos delante del Señor, pero recuerden, el Señor quiere que avancemos, arrepintámonos de corazón y sigamos adelante predicando el Evangelio. Al predicar el Evangelio, obedeciendo la palabra, ahí es donde vamos a ser sanados, como el Señor siempre nos lo ha transmitido. Y ese fue el camino que tomó Pedro, arrepentirse, seguir adelante, siendo uno con la voluntad del Señor, predicando el Evangelio, y esto hizo que Pedro fuera salvo en su alma. Gracias al Señor porque Él es nuestra esperanza. Alabado sea el Señor, que Él es nuestra esperanza. Así como terminó compartiendo nuestro hermano, la obra del Señor muchas veces tiene ataques, pero el Señor decía que necesitamos confiar, porque el Señor es la cabeza del cuerpo, y ese le dio toda autoridad, y Él nos guardará de todo mal, de todo lo que el enemigo nos pueda hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos con este punto importante, que la palabra del Señor hace arder nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Este punto, de verdad, que el Señor nos dé mucha luz en este punto. Dice que necesitamos creer que la palabra de Dios para la iglesia es una orden, y que necesitamos practicarla y hacerla y ejecutarla, como dice el Señor. Y dice que el Señor necesita personas, hermano, para practicar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, y el Señor necesita personas que practiquen su palabra. El Señor necesita personas que practiquen su palabra. Amén. Necesitamos practicar la palabra que el Señor está dando en estos momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermano, el Señor nos hablaba que su palabra es la que hace la obra. Por un lado, su palabra nos trae luz, revelación y confianza. Su palabra nos trae alegría y gozo y esperanza. Esto es lo que vemos en Lucas 24, 13 al 32. Pero no lo vamos a leer. Vamos a compartir unos puntos allí que son muy prácticos para llevarlo a la práctica en nuestra vida. Miremos el versículo 15, dice: y sucedió mientras hablaban y discutían entre sí. Allí vemos que este versículo eran dos discípulos que iban camino a Maús, pero ellos iban practicando, pues dice allí la palabra, como lo acabé de leer, pero también iban discutiendo. Hermano, mire, cuando nosotros estamos lejos de su palabra, cuando no estamos cerca de su palabra, cuando nos hace falta la palabra, entramos en esa situación de estar discutiendo con el uno y con el otro. Bendito sea el Señor, que el Señor nos guarde de eso, de estar discutiendo. Pero si estamos con la palabra,
eso no va a suceder. Miremos ahora el punto 17 de este mismo, de Lucas 24. Dice, el 17, ellos se detuvieron entristecidos y ellos se detuvieron entristecidos, dice ya el versículo. Otro punto que vemos por la falta de la palabra, de no estar pegado a la palabra, es que hay tristeza. ¿Por qué nos entristecemos muchas veces, hermano? Porque ahí viene desánimo en nosotros por la falta de la palabra. Cuando estamos pegados en la palabra hay ¿qué? Alegría, hay gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí mismo en Lucas, el versículo 21, dice, nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Entonces vemos que aquí, hermano, otro punto, que cuando usted y yo estamos lejos de la palabra, ¿qué pasa? Que perdemos toda esperanza. Ellos aquí estaban sin esperanza. Ellos estaban sin esperanza, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el versículo 32 que el Señor nos hablaba, sucede algo extraordinario, algo maravilloso, que es lo que el Señor quiere que haya en nosotros, ese acercamiento a la palabra. Miren lo que dice el 32. Y se decían unos al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Miren lo maravilloso que aquí sucedió. Aquí hubo un cambio para ellos. Dice que cuando el Señor comenzó a hablar y ellos escucharon la palabra de Jesús y el Señor les abría las escrituras, sucedió algo en su corazón, sucedió algo en su interior. Hermanos, reconocieron a Jesús, oh Señor Jesucristo, y ellos mismos dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y nos abría las escrituras. ¿Dónde está el punto, hermano? Que es que necesitamos valorar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hoy su presencia está en su palabra. Hoy la presencia del Señor está en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miramos, en el Evangelio de Juan, también vemos algo maravilloso, que es el segundo punto, para identificar la palabra de Dios cuando viene de parte de Dios, cuando sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está en Juan 21:1. Dice, Jesús se le manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberia. Hermano, mire, allí se le manifestó. Pero dice, pero allí, hermano, 6 de sus discípulos se fueron a pescar. Vemos allí, en ese pasaje, 6 de sus discípulos, ellos dijeron, bueno, ya el Señor ya no está. Ellos estaban acostumbrados a vivir con la presencia de Jesús allí, pero desde allí en adelante, después de la muerte de Cristo, ellos tenían que tener esa experiencia de vivir con la presencia invisible del Señor Jesucristo. Tener esa confianza que el Señor está con nosotros todos los días. Él es el pastor. Él pastoreará sus ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ellos preocupados por el sustento, no tenían experiencia con la presencia invisible del Señor Jesús. Ellos necesitaban experimentar su presencia por medio de su palabra. ¿Cómo experimentamos la presencia del Señor? Por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero miramos en Juan 21:4-7, sucede algo maravilloso. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús a la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijito, ¿tienen algo de comer? Mire, hijito, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Y ya le dijo, echad la red a la derecha y ya va, y a la barca, y hallaréis. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces le echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. Aquí vemos, hermano, se cumple el otro punto. ¿Qué confirma cuando la palabra viene de parte del Señor? Primero, es que la palabra de Dios, hermano, produce ese ardor en nuestro corazón. Y dice que
arde, pone a arder nuestro corazón. Hoy el Señor a través de su palabra profética debe hacer lo mismo en nosotros, sentir lo mismo. Y el segundo punto que prueba que la palabra viene de parte del Señor es que se cumple lo que el Señor habla a través de su palabra. Vienen manifestaciones sobrenaturales, lo que estamos viendo. Alabado sea el Señor, lo que está sucediendo con estos corportores, con los niños. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra se está cumpliendo. Oh Señor Jesucristo, gracias al Señor. Y entonces, hermano, ¿quién cuida de nosotros? El Señor. Bendito el Señor. Ya para dar aquí el espacio, hermano, dice así, le voy a leer. Dice, lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy en cuanto al cuidado del Señor. Dice, lo mismo sucede hoy. Si Él nos llama a servirle, no nos preocupemos por el sustento, porque nos llamó a la obra y Él es capaz de proveernos nuestro sustento. Alabado sea el Señor. El Señor tiene el poder para sustentarnos. Alabado sea el Señor. Que Dios lo bendiga. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, gracias. En Mateo 6:33 el Señor nos está hablando, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mano, gracias al Señor porque Él cuenta con nosotros y hoy nos tiene en la obra, nos tiene en su herramienta. Dice que el Señor no solo se encargó del pecado para proveer a los discípulos y a su familia, sino que también preparó pan, aleluya. En Mateo, el Señor dice que nuestro Padre Celestial sabe de lo que necesitamos y cuida de nosotros. Él se preocupa por nosotros, especialmente si le servimos y hacemos su voluntad. Si le servimos y hacemos su voluntad, si le servimos y hacemos su voluntad, el Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros. Amén, hermano, porque el Señor cuida de nosotros. Si Él lo llama a la obra de Dios, ciertamente Él proveerá el sustento. Hermano, todos tenemos ese llamado. Toda la iglesia tiene ese llamado que el Señor hizo para que le sirvamos. El Señor nos exhorta a no preocuparnos por la vida, por qué comer o beber, ni por el cuerpo en cuanto a qué vestir. Hermano, el Señor nos sustenta de todo. El Señor nos ayuda, Señor, a continuar sirviéndole en su obra. Señor Jesús, por tanto, no debemos preocuparnos por estas cosas, porque el Padre Celestial sabe que las necesitamos. Primero, busquemos el reino de Dios y su justicia, y el Señor nos añadirá todas estas cosas. El Señor es el que da todas estas cosas. Por eso no debemos preocuparnos por lo que ofrece el mundo. Nosotros necesitamos preocuparnos por lo que el Señor quiere con nosotros. Hoy necesitamos estar más libres para el Señor, para la obra, para su servicio, para sus herramientas, porque el Señor cuenta con nosotros. Dios es el que cuida de todos nosotros. Ya no somos gentiles, preocupados por muchas cosas, sino que somos hijos de Dios y nuestro Padre se preocupa por nosotros. El Señor nos está hablando de que cada día nosotros como hijos de Dios estemos en las cosas de Él, en las cosas prácticas y sencillas de lo que el Señor nos está hablando. Además de que el Señor se preocupa de nuestro sustento, nos concede la gracia de ofrendar. Amén. Hermano, yo necesito ser ese que ofrenda, que cuida de la iglesia en cuanto a todo lo que Él está haciendo su obra aquí en la tierra. No podemos poner a prueba a Dios, pero en materia de dinero, si no
porque la Biblia nos dice, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Si somos generosos con el Señor, Él será generoso con nosotros. Dios sabe que no gastamos en vano el dinero que pone en nuestras manos, sino que lo ofrendamos para su obra. Hermano, hoy necesitamos ofrendar, diezmar, poner nuestro corazón en la obra, porque el Señor provee. Yo necesito escribir una nueva historia en la relación a las ofrendas, para que no falte dinero en la casa del Señor. Tengamos un nuevo comienzo en materia de ofrenda, de riqueza y materiales. Tengamos un nuevo comienzo. Tengamos un nuevo comienzo en materia de ofrenda, de riqueza, materiales. En ofrenda de riqueza, materiales. Tengamos un nuevo comienzo. 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 Por eso que el Señor quiere que usted y yo ofrendamos. Ofrendamos generosamente. El Señor, mira que Él alimenta las aves. Nosotros somos más importantes que las aves. No tenemos que tener preocupaciones. El dinero que usted tiene y yo tengo es del Señor. Es del Señor, man. Por eso dice la palabra en Mateo, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Tenemos que ofrendar generosamente. Como dice la palabra en Mateo, no esté afanado, ni usted y yo. No esté afanado, hermano. A veces estamos afanados, estamos preocupados. A veces somos tacaños. A veces abrimos el grifo y ofrendamos como gotero. Y el Señor le va a dar como gotero, hermano. Tenemos que ofrendar abundantemente. Ofrendemos abundantemente. Ofrendemos abundantemente, hermano. Porque la obra es del Señor. La obra necesita. El dinero que usted tiene es del Señor, man. Es del Señor, no es suyo ni mío. Es del Señor. Tenemos que estar ofrendando. Porque la obra es grande. Y la iglesia necesita. Porque la obra tiene que tener mucho dinero. Mucho dinero. Los que están viajando, los jóvenes que están en Centroamérica, los que están en Costa Rica, necesitan dinero. Los pasajes no se compran sino con dinero, hermano. Por eso que tenemos que ofrendar. Como dice Malaquía, se abrirán las ventanas de los cielos. Cuando usted y yo ofrendamos abundantemente, se abren las ventanas de los cielos, hermano. Y por eso es que hay que atar el obrador. Hay que atarlo, hermano. Porque tenemos que estar ofrendando. Mira la estancia. Están ofrendando para el mantenimiento. Hacen eventos para que la estancia la iglesia necesita mucho dinero, hermano. Por eso que tenemos que estar ofrendando siempre, hermano. Mira que dice Juan 21 que ellos salieron a pescar. Ya el Señor tenía preparado todo. Todo lo tenía el Señor. Todo lo tenía el Señor, dice Juan 21. Todo, mira que ellos encontraron todo. Porque el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. Tenemos que estar ofrendando siempre. Ahora las casas del Colportore, tenemos que estar ofrendando por las casas del Colportore. Porque la obra es del Señor. La obra tiene que continuar. El Señor no necesita de usted y de mí para estar recogiendo. El Señor necesita la abundancia en la iglesia. En la iglesia el dinero no es suyo. El dinero es del Señor. Lo que usted tiene es del Señor, hermano. Lo que usted tiene y yo tengo es del Señor. Tenemos que estar ofrendando, tenemos que estar dando los diezmos de los diezmos, tenemos que estar dando los votos, el voto del CP, el voto de Centroamérica. Tenemos que estar ofrendando, hermano. Usted que está oyendo en su casa, tenemos que estar ofrendando. Tenemos que estar los diezmos. Los diezmos. A veces no somos muy tacaños, hermano. Somos muy tacaños. Tenemos que estar ofrendando, como dice Malaquía.
Dice Malaquías, dice que se abrirán las ventanas de los cielos. Cuando usted abre el grifo, usted a veces está ofrendando por gotica, a veces no echa nada. Tenemos que estar, como dice segunda de Corinto, dice que tenemos que estar ofrendando abundantemente. Abundantemente, hermano, para que la iglesia no esté recogiendo. Que Dios nos perdone. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque la obra necesita la obra. Necesita la obra. Necesita viajar el hermano, el obrero necesita dinero. Aleluya. Tenemos que tener un corazón ofrendador. Un corazón de Dios, hermano. Todo es el corazón. Gracias al Señor para las ofrendas, hermano. Necesita el Señor, necesita de usted y de mí. De mí. Necesita de usted y de mí. Tenemos que pedirle perdón al Señor, hermano. Porque a veces no ofrendamos, hermano. Ofrendamos, tiene que estar, hermano, buscando. No, Señor, no, Señor. No, Señor. El Señor necesita de usted y de mí. Aleluya. Ahora viene el hermano Miguel. Bájate con eso. Señor Jesús, amar al Señor sobre todas las cosas, amar al Señor sobre todas las cosas, amar al Señor sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Amén. Así como compartían nuestros hermanos, hoy necesitamos amar al Señor. Y amar al Señor de esta manera, hermano, es darnos a Él, vaciarnos sobre Él. Amén. Por eso el hermano, cuando comenzaba este mensaje, él compartía mucho que necesitamos darnos de corazón. Necesitamos ofrendar para la obra del Señor. Por eso él nos está hablando en Juan 21, del 15 al 23, ¿verdad? Hoy vemos que el encuentro con los discípulos en la playa, el Señor Jesús reveló su amable corazón del buen pastor. Él reveló, bueno, hoy nos está revelando, ¿verdad?, que Él es ese buen pastor, ¿verdad?, que Él es el único que nos puede cuidar. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, dijo, ahí encontramos el versículo 15. Oh Jesús, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mano, vemos aquí la profundidad de cada uno de estos versículos. Mano, mire allí. Simón, ¿me amas más que esto? Hermano, vemos nosotros hoy que necesitamos amar más al Señor. Pero amar más al Señor, hermano, es darnos a Él de una manera, de una manera completa. No tan solo es darnos de apariencia, no. Hoy necesitamos involucrar nuestro corazón. Amén. Por eso el Señor, cada día, Él nos pregunta. Mire la pregunta que le hizo aquí a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Muchas veces, hermano, el Señor tiene que preguntarnos estas cosas a diario, en cada momento, hermano, para nosotros poder racionar. Mira allí dice que a la tercera vez dice que él se entristeció. Pedro se entristeció. Hoy nosotros también necesitamos ver esto, hermano, lo que el Señor nos está mostrando. Este es el encargo que el Señor quiere darnos a nosotros, ¿verdad? De apacentar, de amar a nuestros hermanos, de amar a los corderos. Allí estos corderos representan a nuestros hermanos. Pero hoy lo que el Señor quiere darnos a conocer, hermano, es que necesitamos amar, hermano, amar su obra. Por eso allí dice que Pedro estaba allí pescando, pero él no había pescado nada, ¿verdad? Allí con otros 6, ¿verdad? No había pescado nada. Vemos que nosotros también estamos preocupados muchas veces por nuestro sustento. Hermano, estamos preocupados de qué voy a vestir, de qué voy a hacer, pero el único que nos puede apacentar, hermano, que nos puede proveer todas las cosas, es nuestro Señor. Por eso Él cada día nos sigue hablando, hermano, nos sigue hablando de que todo esto, el sustento, hermano, nos lleva a involucrarnos a unas cosas y dejar la obra del Señor a un lado.
pero dice que esto no puede suceder en nosotros. Dice que esto sería una gran vergüenza para nosotros, hermanos. Hacer nuestras cosas y dejar la obra del Señor a un lado, hermano, dice que esto es una vergüenza para nosotros. Pero mire aquí lo que el Señor hoy nos está hablando. Dice, el Señor sabe que necesitamos pan y pescado para sustentarnos y satisfacer nuestras necesidades. Después de sustentarlo físicamente, el Señor revela la verdadera misión de la iglesia: ser la extensión de Jesús como el mismo Espíritu y enfoque en hacer la obra de Dios y cuidar el rebaño del Señor. Mire, hermano, el Señor hoy necesita que nosotros podamos servir, podamos involucrarnos, podamos cuidar el rebaño del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es a través de la palabra. Si no nos está hablando claro que es a través de la palabra. Si yo no me alimento de la palabra, hermano, no hago inmersión en la palabra, no voy a poder cuidar el rebaño del Señor. Por eso el Señor nos está hablando, es claro, hermano. Dice, Él sabe que en nosotros hay una competencia entre la preocupación por nuestro sustento y el trabajo de hacer la voluntad de Dios. Hermano, esto es bien claro. Yo llevaba a meditar mucho, hermano, porque verdaderamente todo esto, el trabajo, las cosas seculares nos están ahogando, hermano. Pero Él dice que no necesitamos apartarnos de Él, sino que necesitamos seguir luchando, esforzarnos más, hermano, para seguir sirviendo. Pero una de esas gran parte que el Señor me llevaba a mí a meditar, a orarle y a pedirle perdón, miren, dice aquí, que de 45, oh Señor Jesús, del 25 a 45 años, dice que son los considerados los valientes de David. Esos valientes de David, hermanos, son los que están ahí al frente, ¿verdad? Son los que hoy están llevando la batuta del Señor. Pero nosotros no podemos quedarnos allí, no, que yo pasé por eso, no. Hoy el Señor nos está llamando, dice que fuimos llamados a servir al Señor y a servir a los corderos, a los hermanos. Pero mire aquí, esto bien claro que lo voy a leer ya para terminar. Dice, apacentar es cuidar y sobre todo alimentar. Necesitamos alimentar a nuestros hermanos y hermanas. No se preocupe solo por el propio alimento físico, sino aliméntese espiritualmente al cordero, a las ovejas y al Señor. Y además de apacentar, es pastorear, cuidar a los santos en todos los aspectos. Hermano, hoy necesitamos cuidar. Y a mí todavía me falta, hermano, cuidar. Hermano, que el Señor nos ayude cada día a despertar, a que el Señor no pueda decirnos todos los días, Miguel, me ama, apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Hoy necesitamos apacentar el rebaño del Señor. Ahora continúa nuestro hermano Juan de Dios. Amén. Amén, amén. Jesús es el Señor. Hermanos, los quiero llevar en sus Biblias a Juan 21, 15 al 18. ¿Sí? Deuteronomio 6, 5. Dice Deuteronomio 6, 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Hermano, primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Amarás a tu Dios, amarás a Jehová tu Dios. Hermano, Dios conoce nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Él es el que escudriña nuestro corazón. Hermano, y lo quiero llevar a este mensaje, a esta escena en que Pedro, afanado por el sustento, cuando ya el Señor fue resucitado, Pedro volvió a sus quehaceres, a su faena de pesca, se le olvidó todo lo que el Señor les había enseñado, la compasión por las personas, ir por las personas, apacentar, cuidar, todo eso se le había olvidado a Pedro.
pero el Señor se les apareció en la playa, ¿sí? Y le reveló su amable corazón de pastor, ¿sí? En esa escena, él le dice, después que lo sustentó con pan y pescado, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dijo 3 veces. Y Pedro a la tercera vez se entristeció que le hubiera dicho que si me amas. Él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Sí, el Señor no lo podemos engañar, el Señor sabía que en el corazón de Pedro había muchas cosas. Entonces, el punto es, hermano, vamos a poner ese amor en el Señor. Él nos sustenta, Él cuida de nosotros. Entonces, esa tristeza de Pedro, porque sabía que el Señor lo sabía, lo conocía de antemano. Entonces, hermano, vamos a amar al Señor. ¿Cómo lo vamos a amar? Amando, cuidando a sus ovejas, alimentando sus ovejas, hermano. Cuando salimos a Expolibro, a colportores los miércoles en el centro, mujeres conectadas, hombres de oración, los live los jueves con el hermano Pedro Don, los sábados, los domingos, los live. Hermanos, vamos a conectarnos a la palabra es la que nos va a salvar, hermano. La palabra es la que va a poner ese amor en nosotros para pastorear las ovejas del Señor. Entonces, queremos, hermanos, incentivarlo. Vamos a pelear por la palabra, estar cerca de la palabra. También el sustento, ¿sí? Los capitanes son estos hermanos entre 25 y 42 años. Vamos a que el Señor nos dio, pero tienen una gran solicitud por las empresas, ¿sí? Entonces los consumen, ¿sí? Por un alto precio, un alto salario, son consumidos y nos faltan capitanes, nos faltan valientes de David. Entonces, hoy estamos faltos de valientes de David por eso, porque el mercado laboral los consume, hermano, pero dice aquí el Señor, no significa que usted no cuidará de su familia o de sus hijos, sino cuando tú cuidas de mis ovejas, yo cuidaré de ti y de los tuyos. Hermano, no hay que dejar de servir. No hay que dejar de servir al Señor. Hay que cuidar las ovejas, ¿sí? Entonces, Él cuidará de nosotros. También, hermanos, vamos a incentivar ese amor por el amor. Vamos a pelear por todo lo que el Señor nos ha dado. Jesús es el Señor. Le damos paso al hermano Pablo Vargas para que siga con el disfrute. Tengo aquí. Bien, hermanos, gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra, todo lo que nos ha compartido. Amén. Vamos a finalizar. El Señor nos terminaba hablando esta semana de que hoy Él nos ha dado un sacerdocio. Hoy el Señor quiere restaurar ese sacerdocio en todos sus hijos. Amén. Traemos muchas tradiciones de Sardis, decía el Señor allí, ¿cierto? De pronto tener una semana de confort, todo esto, y de pronto amenizar nuestra conciencia, venir solamente el domingo, traer nuestra ofrenda. Y hermanos, esas son costumbres viejas, son costumbres que traemos, hermanos, de Sardis. El Señor nos decía que con la palabra que hoy nos está hablando, esta palabra que el Señor nos está dando hoy a través de la palabra profética, esta palabra viva, esta palabra nueva que hoy está trayendo al Señor de regreso, tiene que producir cambios, hermanos, cambios en la vida de la iglesia. Producir cambios, decirle al Señor, Señor, soy insuficiente, Señor, no tengo la capacidad, pero Señor, cuenta conmigo, aleluya. Hermanos,
Señor, hoy hago parte de la iglesia en Filadelfia, hoy me quiero unir a su voluntad. Entonces, hermanos, esta es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. No, hermanos, salirnos de esas tradiciones viejas. El Señor quiere que funcionemos. El Señor quiere que nosotros, hermanos, tengamos una vida de iglesia en resurrección. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor quiere que tengamos una vida de iglesia en resurrección. El Señor quiere que tengamos una vida de iglesia en resurrección. Una vida de iglesia en resurrección. En resurrección. Entonces, hermanos, no traer esas tradiciones de Sardis, hermanos, que solamente vengo el domingo. Hermanos, no. El Señor quiere que nosotros ejerzamos ese sacerdocio. El Señor quiere que nos unamos a su corazón. El Señor quiere que nos unamos a su voluntad. Hermano, esa es la vida de iglesia en resurrección. Esa es Filadelfia. El Señor quiere que entremos en la práctica, hermano, de todo esto que el Señor nos está dando. Es un nuevo día, hermanos. Aleluya, porque es un nuevo día. Hermano, es un nuevo comienzo, decía el Señor allí. Es un nuevo horizonte para Dios. Necesitamos decirle, Señor, hoy usted tiene esa esperanza conmigo de unirme en esa vida de iglesia de resurrección, de unirme a su voluntad, de poder ejercer mi sacerdocio, aleluya, como usted quiere que yo lo ejerza. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Vamos a Apocalipsis, hermano, y vamos a ampliar un poquito sobre hermano, ese sacerdocio que el Señor quiere que hoy nosotros practiquemos. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aleluya, hermano, usted es un rey, usted es un sacerdote del Señor. Hermano, el Señor nos decía de que hoy somos miembros, hermanos, vivos del cuerpo de Cristo. Hoy, hermano, para que esa edificación en la iglesia, para que ese sacerdocio se pueda dar, hermano, de manera perfecta y completa, necesitamos que el Señor restaure nuestro sacerdocio. Vemos allí, hermano, de que el enemigo decía allí de que él introdujo, hermano, decía que introdujo, hermanos, el judaísmo introdujo la influencia a la iglesia, que era dividir el sacerdocio del pueblo común. Esto ocurrió, hermano, allí porque el enemigo metió esto, ¿verdad? Fue dividir el sacerdocio del pueblo común. Luego, hermano, vemos allí, decía el Señor allí, decía que luego entró la jerarquía en la iglesia. Entraron los padres, entraron los laicos, y luego de la reforma dice que entró el pastor, entró el rebaño, y nosotros en la vida de la iglesia copiamos eso, hermano, que los hermanos responsables, ¿verdad? Pues decía allí que los hermanos responsables y los demás hermanos. Entonces no es así, hermano, esto tiene que cambiar. Aquí pues el Señor nos mostraba que hoy los adolescentes nos han mostrado, hermanos, que hoy están sirviendo al Señor sin necesidad están ejerciendo este sacerdocio sin necesidad de cursos de teología. Ellos solamente sirven al Señor en amor, hermanos, centrados en la palabra, como ahora lo vamos a ampliar. Hermanos, hoy los adolescentes nos están enseñando a ejercer ese sacerdocio, sirviendo al Señor en amor, hermanos, practicando, creyendo a la palabra, unido al corazón de Dios, sin cursos de teología, sin nada de eso, hermano, solamente siendo simple y sencillo, hermano, y obedeciendo y creyendo a la palabra que el Señor hoy nos está dando. Y el Señor nos decía allí, hermano, que para tener ese nuevo comienzo, para tener esa vida de iglesia en resurrección, el Señor nos daba unos pasos aquí, hermanos, muy importantes. Vamos a Mateo 18, vamos al libro de Mateo 18, 1, y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hermano, entonces en la cabeza, hermanos, de esa influencia de Sardis en nosotros, de pronto, hermano, el ser el mayor, nuestra preocupación es, hermano, esa lucha por la posición, esa ambición, hermano, por ser oído, por ser escuchado, de cuál es mi posición, ¿cierto? De pelear posición en la iglesia. Hermano, esta es la influencia de Sardis. Cierto, por eso estos discípulos se acercaron al Señor aquí y le preguntaban que si ellos, quién era el mayor, porque ellos, hermanos, les gustaba el púlpito, ¿verdad? Les gustaba todo esto, ser escuchados, de pronto tener allí, hermano, un estatus.
Y no es eso, hermanos, ese no es el mayor es el que es humilde, el mayor es el que sirve, el que es sencillo, hermano, el que no anda buscando nada de esto, luchando por nada de esto, hermano, de posición, de ambiciones personales en la iglesia, ¿verdad? De ser reconocido, de buscar popularidad, de buscar fama. Hermano, no, hermanos, no, hermano, ese no es el mayor en la vida de la iglesia. Entonces el Señor nos decía allí de que eso, hermano, lo metió Sardis, hermano, a nuestra cabeza, a los antiguos, y el Señor quiere que vivamos una vida de iglesia renovada. Y esto es lo que los adolescentes hoy están produciendo en la iglesia. Ellos están renovando la vida de la iglesia. Aleluya. Dice el 2, dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto digo que si no volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el Señor quiere que seamos como niños. Cierto, hermano, seamos como niños, ¿verdad? A todos, hermano, que seamos como niños. Hoy tenemos que unirnos, hermano, a lo que los adolescentes están haciendo. ¿Cierto? Lo que han traído hoy a la vida de la iglesia por medio de la palabra, creyendo a la palabra, recibiendo la palabra, con simplicidad. Unirnos, hermano, no podemos entrar, hermano, en problemas, ¿verdad? De irnos en contra, hermano, de los gritos de guerra, de irnos en contra de los adolescentes por la inmersión que ellos hacen. No, hermano, ni aún tampoco decir, qué bonito, hermano, y quedarnos allí solamente y no entrar en todo esto. Porque no vamos a encontrar camino, hermano, a tener nuevas experiencias en la vida de la iglesia. No vamos a tener camino porque decimos, qué bonito, sí, muy bonito, pero no entramos, hermano, en esta realidad y no vamos a tener esas nuevas experiencias en la vida de la iglesia. Entonces, hermano, el Señor quiere que seamos como niños. Y somos como niños cuando nosotros nos unimos, hermano, a todo esto que el Señor está dando a través de los adolescentes. Hermano, allí nosotros somos como niños, somos simples, somos sencillos. Hermanos, sabemos que los adolescentes, ellos hoy los está usando en las reuniones. Hoy no estamos, el Señor decía a través del hermano que las reuniones, pues, trabajando de manera de máquina o algo así, hermano, no. Las reuniones son nuevas, ¿cierto? Necesitamos los adolescentes tener la humildad y decir de que necesitamos de ellos. Aleluya, porque ellos son los que hoy el Señor está usando juntamente con nosotros, los adultos, en la vida de la iglesia. Y decía allí, hermano, el 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces los niños son lindos, los niños, hermanos, son bien preciosos. Hermanos, recibimos a los niños, ¿cierto? Y el recibir aquí, hermano, ¿cómo es este recibir aquí? El Señor quiere que nosotros recibamos a los niños, hermanos, a los adolescentes en nuestras reuniones. El Señor nos ha dado unas reuniones muy bonitas, muy preciosas, hermano, nos ha dado allí los grupos familiares. ¿Cómo están los grupos familiares? ¿Cierto? Hermano, vamos a invitar a los adolescentes a los grupos familiares. Ellos nos van a sacar de todo lo convencional, hermano, de todo lo tradicional, ¿cierto? Ellos allí van a discernir, hermano, lo que nosotros hablamos allí, porque ellos están enfocados en la palabra, ¿verdad? Allí nosotros, cuando invitamos a los adolescentes a nuestras reuniones familiares, ellos, hermanos, nos volvemos a la palabra, porque ellos están en la palabra. Los adolescentes están en la palabra. Entonces, eso es recibir, hermanos. El Señor también nos decía allí de que vamos a recibirlo también en la central de información, ¿cierto? Allí en la central de recepción, ¿verdad? Colocar a un adolescente de esto y decirle, llamar a una persona y decirle, mire, vamos a orar por usted, aquí va un adolescente, va a orar por usted, va a hacer inmersión. De pronto la persona no va a entender mucho de esto, pero hermanos, el solamente escuchar, hermano, un adolescente hablando, esto va a derretir el corazón de las personas. Se le dice a la persona, mire, usted fue contactado por un misionero nuestro, lo tenemos aquí en la central de información, este adolescente va a orar por usted, hermano, y solamente con escuchar, hermano, a este adolescente la originalidad, ¿verdad? Dice que allí, hermano, la autenticidad, la simplicidad va a derretir el corazón de las personas. Entonces también vamos hermano, a llevar los adolescentes, vamos hermano, a tener la humildad de decir que necesitamos de ellos en nuestras reuniones, ¿verdad? Las mujeres conectadas, el Señor decía allí, vamos a llevar a los adolescentes para que cuenten las experiencias allí en las mujeres conectadas, ¿verdad? Oh Señor Jesús, hermano, vamos a llevarlo también a hombres de oración, vamos a llevar a los adolescentes a hombres de oración. Y el Señor decía allí, hermano, de que el secreto para que estos adolescentes sean bendecidos es que ellos creen a la palabra del Señor. Ellos saben que esta palabra proviene de Dios,
Hermano, ellos son fieles a esta palabra. Allí está el secreto de la bendición de estos adolescentes. Ellos, hermano, ellos saben que esta palabra proviene de Dios. Allí está, hermano, el secreto para que estos adolescentes sean bendecidos. Y el Señor decía allí de que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él, hermano, todo lo que el Señor hablaba, todos los milagros que Él hacía, realizaba, el mismo Jesús, hermano, nos enseñó que Él decía que esto no provenía de Él, que esto provenía del Padre. Entonces, hoy lo que el Señor está haciendo, estas señales, estos prodigios, estos milagros, no proviene de hombre, hermano, esto proviene de Dios, porque la palabra, como los adolescentes creen, y nosotros también creemos, hermanos, proviene del trono de Dios, proviene de la boca de Dios. Ahí somos bendecidos. Ellos son grandemente bendecidos porque ellos hacen inmersión en la palabra, hermanos, hacen gritos de guerra, hacen transcripciones, duermen con Dios, se levantan con Dios. Hermano, ellos inculcan la palabra en su corazón. Hermano, gloria al Señor por su palabra. Y el Señor nos hablaba de todas las herramientas que nos ha dado, el colportaje dinámico, la casa de colportores. El Señor nos decía allí de que hoy, hermanos, van a las calles, ¿cierto? Por medio de la inmersión de la palabra, ellos contactan a las personas, oran por las personas, son ganadas. Esas personas vienen a la práctica de la vida de la iglesia. Esto hacen, hermanos, los colportores que hoy están en la calle. La casa adolescente, como ahorita les compartí, ellos entran en todos los servicios de la iglesia. Vamos, hermanos, a introducir a los adolescentes en todos los servicios de la iglesia. Los adolescentes nuevos, hermano, todo esto. Decía allí que la edificación de la iglesia, ¿dónde está? Hermano, donde todos nos involucremos en todo esto que el Señor hoy está dando. El Señor nos hablaba de casa de capitanes, decía que jóvenes terminan la enseñanza secundaria y bueno, algunos tienen pues allí pues la disposición de entrar a la universidad, pero ellos no pierden el vínculo con el Señor, el servir al Señor, el ser uno con el Señor. Uno van a tener un llamado genuino, cierto, un llamado especial de parte del Señor. Estos van a estar unidos allí. Ellos salen, hermano, aleluya, junto con los colportores, los adolescentes salen a hacer colportaje. Esto, hermano, da un presupuesto a la iglesia para, hermano, estar en los diferentes frentes de la obra de Dios. Hermano, esto es grandioso. Esto es maravilloso, esa es casa de capitanes. Y el Señor nos hablaba allí que los intendentes del ejército de Dios, que ya son los hermanos mayores de 50 años. Somos esos hermanos mayores de 50 años. Hermanos, no vamos a morir en el desierto, ¿cierto? No nos vamos a jubilar en la vida de la iglesia, sino que nosotros vamos, hermanos, aleluya, con los adolescentes y los capitanes, vamos a salir, hermano, a visitar, a reforzar iglesia, a llevar la inmersión. De pronto un hermano tiene dificultad, hermano, no tiene fuerza para entrar en esto, entonces se va allá con los adolescentes, con los capitanes, y hermanos, hace inmersión y se entra, hermano, hacemos que el hermano entre en esta esfera, que la iglesia entre en esta esfera. Eso es, hermano, la práctica de la iglesia. Ese es, hermano, ese es el sacerdocio que el Señor hoy nos está dando. Salimos a los live, ¿cierto? El ven y ve, hermano, la misión familiar. Todo esto, hermano, lo ha dado el Señor a la iglesia, hermano, para seguir avanzando y seguir, hermano, estableciendo el reino del Señor en esta tierra. Y termino con esto, hermano, para darle paso a nuestro hermano. Hermanos, el Señor hoy tiene los profetas en la iglesia. Hay un profeta que recibe la revelación directa de Dios, ¿verdad? Y como dice 1 Corintios 14, pero también hay profetas, hay tres profetas, decía el Señor allí, hermanos, que reciben la palabra, no hablan su propio mensaje, no siguen otra línea, de pronto darle allí pues fresco a su ego, a su orgullo. ¿Qué hubo? ¿Qué tal te pareció el mensaje que te di? Mis palabras te ayudaron. Hermano, no es eso, es unido, hermano, a la revelación que Dios da al profeta. Como dice Juan, hermano, 1:1 dice que el Señor reveló a Juan y Juan reveló a los consiervos. Es seguir la misma línea que el Señor está dando hoy. Entonces, hermano, no hemos acabado los profetas en la iglesia. Están los profetas que enseñan, están los profetas que exhortan. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, los profetas, tenemos muchos profetas, hermano, pero están unidos, hermano, a la fuente, a la boca de Dios, a lo que Dios habla, hermano. Es la revelación de Jesucristo, la que nosotros tomamos, no son nuestro propio mensaje. No es, hermano, para vanagloriarnos dando nuestro propio mensaje, hermano. Es unido a la boca de Dios, a lo que Dios habla a través de la revelación del profeta. Allí tomamos nosotros, hermano, y nosotros exhortamos, enseñamos, allí ejercitamos nuestros dones como profetas del Señor aquí en la vida de la iglesia. Gloria, hermano, a Jesucristo nuestro Señor. Hermano, el Señor renueve cada día nuestro sacerdocio. Aleluya, hermano, vamos a tener esa vida de iglesia en resurrección todos.
hermanos, todos unidos a todo lo que el Señor está dando a través de estos adolescentes, de estos jóvenes capitanes, aleluya, porque vamos a traer al Señor pronto. Jesucristo es nuestro Señor, aleluya. Continuando nuestro hermano Henry con los encargos, 3 minuticos le rogamos allí, con ese mismo espíritu, hermano, aleluya, con esa vida de iglesia en resurrección, vamos a escuchar estos anuncios, aleluya. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por su palabra profética. De manera muy práctica queremos transmitir unos encargos de parte del Señor. Uno de ellos, hermanos, es la comunión de inmersión de hermanas, del 15 al 17 en Bucaramanga, en el CP, participación 150,000 pesos. Entonces, amadas hermanas, ya hay un grupo de hermanas que van hacia el CP, se inscribieron, pero aquella hermana que desee ir a esta inmersión, por favor, pasar la comunión y para poder hacer su respectiva inscripción. Amén. Entonces, el deseo del Señor es que muchas hermanas de nuestra región, de aquí en la localidad, puedan ir a esta inmersión, a estar unidas a la palabra profética. Amén. Asimismo, el 2 de noviembre, hermano, de este sábado al próximo, es la comunión de niños. Desde ya usted, hermano, necesita estar escribiendo a su niño. Y una participación de 30,000 pesos. Y la meta es que vayan muchos niños. Amén. Unido a la palabra, inmersión de niños, transcripción. Hermano, lo que el Señor acaba de compartir. Porque los niños hacen parte también para traer al Señor de regreso. Amén. Hermano, y también queremos anunciar, hermano, que ya llegó el nuevo alimento diario. Amén. Hermano, la nueva serie, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación, las epístolas de Juan y Pedro. Este alimento diario ya está siendo multiplicado en todos nuestros sectores. Pero la noticia, ¿cuál es? Es que este nuevo alimento diario no vamos a iniciarlo este lunes, no. Este lunes, hermano, vamos a volver a rumiar, hermano, esta semana que acabamos de disfrutar. Vamos a rumiar. Y esta nueva serie la vamos a iniciar de este lunes en el de más de arriba, en 8 días más adelante. Entonces, pero mientras tanto usted lo va a adquirir, usted lo va cancelando, hermano, para que cuando llegue el próximo lunes, el de más arriba, hermano, todos vamos a tener el alimento diario. Amén. Entonces, hermano, recordamos el Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales, nuestros diezmos, nuestros votos, nuestro voto de Centroamérica, nuestras ofrendas, siendo uno para que el Evangelio siga avanzando. Amén. Jesús es el Señor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra profética, por lo que tú nos hablaste en estas noches. Señor, de verdad, llévanos a practicar, Señor, con mucha vida y con mucha realidad. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos. Amén. Vida de resurrección, ven y ve, vida de resurrección, ven y ve, ven y ve.